Hola amigos de YouTube, tengan ustedes un muy buen día, una muy buena tarde o una muy buena noche dependiendo la hora que se encuentren viendo este video. Bienvenidos a este su canal de protecciones eléctricas. El día de hoy voy a hacer un video tanto para la explicación de ETAP y de DIC-Silent. Es sobre el tema de generación. ¿Qué vamos a ver? Este video se titula Fundamentos de la generación, pero más estrictamente voy a referirme a los temas de lo que son los gobernadores y los controladores automáticos de voltaje, los AVR. Además de los controladores de frecuencia, que voy a hablar rápidamente en este video para que tengan una idea, porque el video puede ser largo, inclusive puedo llegar a partirlo en dos partes. Voy a tratar de que el video no sea más largo de una hora. El contenido trata de: primero, fundamentos de la generación; segundo, sincronización; tercero, administración de energía; cuarto, control automático de la generación y del voltaje; 5. Curva de capabilidad, diagrama de funcionamiento de un generador; sexto, ¿qué es un gobernador? Séptimo, métodos de operación de un gobernador, lo que son modo drup y modo isócrono. 8. Sistemas de excitación de un generador, lo que es excitación fija, sin AVR o con AVR, control automático de voltaje. Y por último, el control de la frecuencia, el regulador de velocidad, además de el control de frecuencia y despacho económico. Iniciamos con la primera parte, que son fundamentos de la generación. Primero vamos a ver la clasificación de los barras de la red. Esto es de sistemas de potencia, como para tenerlo muy en cuenta, porque es que de esto parte la explicación de los nodos. Las barras en un sistema de potencia básicamente tienen tres tipos de nombres. La primera es la barra slack, la cual es la barra tomada como referencia, donde la magnitud de voltaje y el ángulo son especificados. Estas no aportan ecuaciones al flujo de potencia, sino que a la vez son calculados la magnitud y el ángulo del resto de las barras. En el nodo slack está la máquina de referencia, también se le dice nodo swing. Normalmente este es el nodo principal PV, aunque no se le llama así también, pero en teoría es un nodo PV, por decirlo así. Pero lo que se le define únicamente es un ángulo donde normalmente es 100% y con ángulo de 0. ¿Qué le define al nodo PV? Voltaje y potencia, por eso se le dice PV, potencia activa y voltaje. La siguiente, barra de carga o PQ. Se especifica la potencia activa y reactiva. También el factor de potencia, ¿sí? Puede ser potencia activa y en vez de la reactiva el factor de potencia. El módulo de la tensión y el ángulo de la fase de las tensiones son desconocidas. Se calculan resolviendo ecuaciones, básicamente. No voy a tocar el tema de las ecuaciones, ya que esto lo vamos a hacer por software. Esto es una explicación tanto para el ETAP y para el DIC-Silent Power Factory. A las barras PQ también se les dice nodo de alimentación, porque van las cargas ahí. Barra de generación, porque es barra de generación porque es donde dan los generadores. Barra de generación o nodo PV. Se les dice las barras de tensión controladas. Se especifica el módulo de tensión y la potencia activa. Los límites de la potencia reactiva también son especificados. Normalmente se debe determinar la fase de la tensión y la potencia reactiva. ¿Listo? Cerramos esta parte. Fundamentos de la generación. Regla de la potencia activa. En un sistema de generación o en un sistema de potencia, siempre debe haber un balance entre la generación y el consumo de la potencia activa del sistema de potencia. El sistema básicamente ¿de qué se compone? De las fuentes de generación y de las cargas y las pérdidas por distribución. El balance de potencia activa da soporte a la frecuencia del sistema. Si el valor de la generación excede el valor del consumo, entonces la frecuencia del sistema va a ser mayor. Y, caso contrario, si la potencia de la generación es menor a la carga, será menor la frecuencia del sistema. Este decrecimiento o incremento de frecuencia va a continuar hasta que se restaure el balance de potencia activa del sistema. También debe haber un balance entre la generación y el consumo de potencia reactiva del sistema. La relación de las fuentes de potencia reactiva y las cargas de los consumidores no tienen una relación directamente proporcional a la potencia activa. Por ejemplo, un generador puede ser una fuente y un consumidor de potencia reactiva, ya si su factor de potencia se encuentra en atraso o en adelanto. Una línea de transmisión, cuando se encuentra ligeramente cargada, puede ser una fuente de potencia reactiva, pero tan pronto éste alcance su carga natural de la línea de transmisión, este volverá a ser un consumidor de potencia activa y reactiva. La mayoría de las cargas, los consumidores son cargas resistivas, pero también estas cargas pueden ser fuentes de potencia reactiva. El balance de la potencia reactiva da lugar al nivel de tensión del sistema. En el caso que la generación excede el consumo, el voltaje se incrementará, pero si la generación es menor al consumo, la tensión será menor.
El incremento o el decrecimiento de tensión va a continuar hasta que se restaure el balance de potencia reactiva o el sistema llegue al punto que se sature. Balance controlado de la potencia activa. Para esto, el sistema debe tener una inercia. El sistema debe tener una frecuencia nominal y este sistema debe operar muy cerca a la frecuencia nominal, ya sea 50 Hz europeo o 60 americano. Debe haber una compartición de cargas. La caída de velocidad es un principio universal. Cuando se use un sistema en carga base, el principio de operación es el control de potencia activa, kilovatios. Una manera de optimizar el sistema cuando se encuentra en modo isla es usando la compartición de carga en modo isócrono. El sistema debe tener una reserva en la rotación. Para sistemas muy largos debe ser del 2%. Esto debe ser suficiente, pero en sistemas pequeños se requiere mucho más. La pérdida de generación requiere una configuración de deslastre de carga. Hay que tener en cuenta que la frecuencia es un parámetro global. El control de frecuencia puede ser centralizado. Siempre debe haber un voltaje nominal y el sistema debe operar muy cercano a este voltaje nominal. Localmente debe haber una compartición de la potencia reactiva. La generación de la potencia reactiva debe ser muy cercano al consumo de la carga para minimizar las pérdidas en la transmisión, eliminar las caídas de tensión causadas por el transformador y las líneas. Esto para lograr maximizar el uso de las líneas de transmisión. Términos básicos para la generación de energía. En paralelo con la red o carga base IPP, Independent Power Producer, productor de potencia independiente. Da energía a una red muy grande, ya sea nacional o internacional. Esto es como el tema de generación distribuida. El propósito de esta es generar una potencia activa y reactiva estable, la cual se encuentra ajustada en un punto, set point. La frecuencia de la red es mantenida por la red. Por ejemplo, plantas de energía muy grandes. Para esto se utiliza el modo de operación control por kilovatios y el control de factor de potencia. Otro término, modo isla. Una pequeña red se refiere a island o isla, o una nave o ship, lo que es barco, que es solita. Modo isla, ¿por qué se le dice isla? Porque realmente trabaja como una isla, aislado del sistema de potencia. ¿Qué puede ser modo isla? Una fábrica que se encuentre muy lejos, un pueblo, el cual funciona con su propia planta de generación, no le llega otras redes. Por ejemplo, si yo tengo mi propio motogenerador o mi grupo electrógeno y yo no necesito energía de la red, estoy trabajando en modo isla. El propósito principal es mantener la frecuencia nominal en 50 o en 60 Hz, dependiendo del sistema, siempre en el mismo punto de frecuencia, y generar la potencia activa y reactiva únicamente que los consumidores necesitan. El modo de operación utilizado para este sistema es el speed drop, que básicamente es la caída de velocidad, o el modo isócrono, cuando se utiliza la compartición de cargas, como también el control de caída de voltaje, VDC Load Sharing, compartición de cargas VDC. El cambio entre los diversos modos de operación se hace automáticamente tomando una señal que está en paralelo con la red. Esta señal se hace por una conexión en cable duro, la cual monitorea el estatus del interruptor de la acometida, el cual conecta mi grupo electrógeno a la red. Básicamente es como la transferencia. Otro término, base load and factory load, carga de fábrica y base. Esto es cuando se trabaja en paralelo con la red, o sea, yo recibo tanto energía de la red y energía de mi generador, ambos trabajan en paralelo y mi generador está sincronizado con la red. Algunas veces, cuando hay algunos problemas en mis grupos de generación, se desconectan manteniendo el suministro de la fábrica. Entonces, se va a requerir hacer un load shedding, o sea, un deslastre de carga, y se dejan caer algunos alimentadores. Los grupos electrógenos de generación de potencia activa y reactiva se basan en ciertos modos de operación. Potencia activa, tenemos modo kilovatios, paralelo con la red. Modo speed drop, que básicamente es caída de velocidad, en island mode, modo isla, solamente un solo generador. Isócronos, compartición de carga, solamente en modo isla, y se hace con varios generadores. Potencia reactiva, MVAR. Control del factor de potencia, es en paralelo con la red. Voltage drop mode, modo caída de tensión,
solamente en modo isla y solo con un generador. Compensación BDC de control, caída de tensión, es solamente en modo isla con otros generadores. Aquí tenemos los tipos. Dejando hasta ahí esta pequeña introducción de fundamentos de la generación, vamos a entrar a hablar qué es la sincronización, que es otro factor muy importante en el tema de generación. ¿Qué es la sincronización? Se ha hablado acerca de sincronizar un generador con otro o un generador a la red externa. ¿Pero qué es la sincronización? La sincronización es el término que se usa cuando se hace coincidir la forma de onda de salida de voltaje de un generador de corriente alterna con la forma de onda de voltaje de otra fuente eléctrica del sistema. Para lograr la sincronización deben coincidir 5 condiciones. Vamos a verlas. El número de fases en cada sistema. O sea, yo no puedo sincronizar un sistema monofásico con un trifásico o un bifásico. Tiene que ser trifásico y trifásico, o bifásico y bifásico, o monofásico y monofásico. Debe coincidir la dirección de rotación de las fases, hacia dónde giran. La amplitud de voltaje de los dos sistemas, o sea, yo no puedo sincronizar 11.4 con 13.2, tienen que ser iguales. Las frecuencias de los dos sistemas, 50 con 50 Hz, 60 con 60, no pueden haber variaciones. El ángulo de fase del voltaje en los dos sistemas. Las primeras dos de estas condiciones se determinan cuando se especifica el sincronizador, cuando se instala y se cablea. La salida de voltaje del generador es usualmente controlada automáticamente por un regulador de voltaje. Las otras dos condiciones restantes, la frecuencia y la fase, deben coincidir. Esto se debe tener en cuenta cada vez que el breaker de bypass se cierra, poniendo en paralelo ambos sistemas o los generadores. Número de fases. Bueno, lo que habíamos dicho, cada generador debe tener la misma cantidad de fases que el sistema, generador y utility. Debe coincidir el número de fases, deben ser iguales. Cada generador o cada sistema, al ser conectado en paralelo, sus fases deben rotar en la misma dirección. Si la rotación de fases no es la misma, solamente se podrá sincronizar solo una fase. Cuando no están en fase, por ejemplo, mira, cuando gira este hacia un ángulo y este es el otro. Entonces dice que solo la A se puede sincronizar, las otras no. ¿Por qué? Porque acá las dos A son las mismas, pero en este caso ya la B es con la C y la C con la B. Ahí básicamente es un corto. Debe coincidir el voltaje. Los voltajes generados por los generadores o el sistema, al ser colocados en paralelo, deben coincidir, o al menos debe haber una pequeña diferencia, muy pequeña. Usualmente es del 1% al 5%. El voltaje de salida de un generador síncrono puede ser controlado cambiando su voltaje de excitación. Esto normalmente se hace por un regulador de voltaje. Si dos generadores síncronos de dos voltajes diferentes se colocan en paralelo, la combinación de voltaje va a dar un valor diferente de voltaje. La diferencia de voltajes va a causar corrientes reactivas y esto va a disminuir la eficiencia del sistema de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el voltaje de un generador y aquí otro de otro voltaje de otro generador, que él tiene un voltaje mucho inferior. El voltaje resultante va a ser, mire, como un promedio entre las dos. Por ejemplo, si yo introduzco un generador el cual tiene un voltaje inferior al de la red, pues el voltaje resultante no va a cambiar, va a ser el mismo. En este caso, el factor de potencia del generador será cambiado. Entonces, si el voltaje del generador es mucho menor que el voltaje del bus, el generador puede funcionar como un motor. Un generador de inducción no necesita un regulador de voltaje local, porque su salida de voltaje automáticamente va a coincidir con el voltaje que está dando el campo del sistema de potencia. Otro tema, la frecuencia debe coincidir. La frecuencia de un generador que entra debe ser casi la misma a la del sistema, al cual se está colocando en paralelo, usualmente con una diferencia de 0.2%. Digamos, esta es mi barra y el generador. Si el generador que entra es un generador síncrono, el hacer coincidir la frecuencia se logra controlando la velocidad del Prime Mover Driving. ¿Qué es el Prime Mover Driving? Es lo que se coloca en el eje del generador. En este caso puede ser un motor, ¿sí? Ya puede ser un motor a combustión, una turbina. Si la unidad que entra es un generador de inducción, la frecuencia se determina automáticamente por el voltaje de campo del generador. El voltaje de campo siempre se le coloca al generador que se va a sincronizar con la red.
aunque algunas veces el voltaje de campo no se aplica al generador hasta que el interruptor de bypass no sea cerrado. Entonces el generador debe trabajar muy cerca a la velocidad de sincronismo antes de que se cierre el interruptor de bypass. Una velocidad inferior a la sincrónica hará que el generador que va a entrar se comporte como un motor. Y si el generador que va a entrar está a una velocidad mucho más al 1.5% más de la velocidad de sincronismo, esto hará que el generador ya trabaje a su máxima capacidad de generación. El conseguir ángulos de fase. Mucho antes de que se haga el paralelismo, la relación entre los voltajes de ambos sistemas, del generador y del sistema, deben ser muy cercanas. El hacer coincidir estos voltajes se hace más o menos de 10 grados. Si el generador que va a entrar es un generador síncrono, el hacer controlar la frecuencia y el ángulo de fase, esto se logra controlando la velocidad del prime mover del generador. Si la máquina que se va a colocar en paralelo es un generador de inducción, el ángulo de fase se hará automáticamente, siempre y cuando el sistema provea el voltaje de campo del generador. La ventaja de los generadores sincrónicos sobre los generadores de inducción es que los generadores sincrónicos permiten una operación independiente del sistema, con o sin la red, o con una fuente de poder externa AC. Los generadores de inducción no pueden operar sin una fuente externa AC. ¿Por qué se hace importante la sincronización? Cuando va a entrar uno o más generadores a un sistema en el cual se van a colocar en paralelo en un mismo sistema de distribución, sus fuentes de poder deben ser sincronizadas adecuadamente. Si no se hace adecuadamente, en la unidad que entra pueden haber sobretensiones y un estrés mecánico, el cual puede dañar, y estrés eléctrico o mecánico, lo que hará que el breaker de bypass se cierre. En la condición de peor de los casos, los voltajes de dos sistemas, los dos voltajes se pueden sumar o puede haber un cortocircuito. Entonces habrán unas corrientes extremadamente altas, las cuales pondrán en estrés ambos sistemas. Esto puede dañar la parte mecánica como los drives, los shafts, los acoples. Este tipo de condiciones son extremas. El estrés y el daño pueden ocurrir variando varios grados. Este efecto generativo puede ocurrir dependiendo del tipo del generador, dependiendo del driver, o sea, lo que se coloca, la carga eléctrica o de cómo se cierre el breaker. ¿Cómo se logra la sincronización? Normalmente un sistema de generación se usa para establecer un bus común y el generador que entra es entonces sincronizado a este bus, cambiando la velocidad de su prime mover. Sincronización manual. Los sistemas de sincronización manual confían en el monitoreo del equipo, indicando al operador cuando los dos sistemas son sincronizados o están muy cerca para hacer una operación segura de paralelismo. Este equipo puede incluir luces, un sincroscopio y un relé de sincronismo, o un switch de paralelismo de fase. Figura 7.7 muestra el método usado para dos lámparas de 115, las cuales mostrarán al operador si los voltajes están o no están en fase. Cuando los voltajes están en fase, las lámparas serán apagadas, y cuando los voltajes estén fuera de fase, las lámparas se prenderán. La figura 7.8 es otro método, usando lámparas de 115, las cuales chequearán la rotación, como también el ángulo de fase. Como anteriormente, cuando los voltajes están en fase, las lámparas se apagarán, y cuando los voltajes están fuera de fase, todas las lámparas se encenderán. Si los pares de lámparas alternan claro y oscuro, está indicando que la secuencia de fase no es la misma. Pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si hay diferencia de tensión, pues aquí sobre esta habría una caída de tensión y las lámparas se prenderán. Por eso es que él sabe que no están en fase. Pero en el momento de que estén colocadas en fase, al tener el mismo nivel de tensión, la tensión será la misma y será cero. Por eso las lámparas se apagan. Es un método muy sencillo, interesante. Este sistema manual, en el cual la precisión de la sincronización depende de las manos y de las habilidades del operador, los cuales proporcionan la sincronización automática al sistema. Sincronización automática. Los sincronizadores automáticos monitorean el voltaje ya sea de una o dos fases, o de un generador que se encuentra fuera de línea, y también el voltaje de la misma fase del bus activo o de la barra. Unidades pequeñas normalmente monitorean una sola fase. Los sistemas muy grandes normalmente monitorean dos fases. Actualmente los sincronizadores automáticos trabajan a través de un potenciador operado por motor, MOP. Estos se basan únicamente en una pequeña desviación de la frecuencia, haciendo coincidir la fase del voltaje del generador que va a entrar a la barra activa.
El tiempo para que esta unidad de sincronización entre varía desde medio segundo para arriba. La sincronización depende en qué tan cerca el gobernador de controlador de velocidad y en qué tan cerca el sincronizador ha hecho coincidir la frecuencia del generador a la barra. Un buen gobernador, y cuando se realiza adecuadamente el hacer coincidir la frecuencia, normalmente resulta en una pequeña desviación de la frecuencia. Cuando pasa esto, el tiempo requerido para que la desviación de fase puede resultar en un tiempo de sincronización muy largo. Ahora vamos a ver el control automático de generación y de voltaje. La operación de los sistemas eléctricos de potencia que se han construido hasta ahora han sido en condiciones de carga fija. Sin embargo, las demandas de potencia tanto activa real como reactiva son fijas y cambian de manera continua con tendencia a subir o a bajar. La alimentación de vapor de los turbogeneradores o entrada de agua a los hidrogeneradores debe por lo tanto regularse continuamente. Lo mismo la entrada de combustible para un grupo electrógeno. Esto para que corresponda a la demanda de la potencia activa, sin lo cual la velocidad de la máquina variará con el consecuente cambio de la frecuencia, lo que puede ser muy indeseable. ¿Por qué? Porque el cambio en la frecuencia causa cambio en la velocidad de la planta del consumidor, lo cual afecta los procesos de producción. ¿Qué es lo que pasa? Los motores de las plantas son motores síncronos y estos funcionan básicamente por el voltaje y la frecuencia. Si yo les comienzo a cambiar la frecuencia, pues cambiará su velocidad. ¿Qué puedo hacer? Que digamos un ventilador funcione más rápido o más lento, o una bomba extraiga más o menos flujo de corriente del que se necesita, el caudal cambie. Entonces esto puede alterar mi sistema. O la producción, por ejemplo, yo necesito que el motor haga un proceso muy bien hecho, y si el motor no funciona a esa velocidad, pues se va a parar o se va a dañar, o lógicamente el proceso no va a ser el mismo, de pronto el producto no es el deseado. Por esto es necesario mantener constante la frecuencia de la red, de modo que las plantas de suministro eléctrico trabajen satisfactoriamente en paralelo. Los diversos motores del sistema operan a la velocidad deseada. Se obtenga a la hora exacta los relojes sincrónicos del sistema y funcionen correctamente los aparatos de entretenimiento. Normalmente el cambio máximo permisible de la frecuencia es de 0.5 Hz. Asimismo, la excitación de los generadores debe regular de forma continua para igualar la demanda de potencia reactiva con generación reactiva. De otro modo, los voltajes en los diversos buses del sistema pueden ir más allá de los límites prescritos. En los sistemas modernos grandes interconectados no es factible la regulación manual y por lo tanto en cada generador se instala equipo para la generación automática y regulación de voltaje. En esta figura, la que se muestra acá, da el diagrama esquemático de los reguladores de frecuencia de carga y de voltaje de excitación de un turbogenerador. Los controles se ajustan para una condición dada de operación y se hacen cargo de los pequeños cambios en la demanda de carga sin que la frecuencia ni el voltaje excedan los límites prescritos. Con el paso del tiempo, conforme el cambio de la demanda de carga se hace grande, los controladores se deben reajustar ya sea manual o automáticamente. Se ha mostrado para cambios pequeños en la potencia reactiva depende del ángulo interno de la máquina y es independientemente del voltaje de barra, en tanto que el voltaje de barra depende de la excitación de la máquina, por tanto de la generación reactiva Q, y esto es independiente del ángulo de la máquina. En cambio, el ángulo del voltaje se debe a un cambio momentáneo de la velocidad del generador. En consecuencia, los controles de carga y de voltaje de excitación son no interactivos para pequeños cambios y pueden modelarse y analizarse en forma independiente. Además, el control de voltaje de excitación es de acción rápida y su principal constante de tiempo es el campo del generador, mientras que el control de frecuencia de potencia es de acción lenta y su principal constante de tiempo aporta al momento de inercia de la turbina y del generador, o sea, el gobernador. Esta constante de tiempo es mucho mayor del campo del generador. Por lo tanto, las ecuaciones instantáneas del control de voltaje de excitación parecen mucho más rápidamente y no afectan la dinámica del control de frecuencia de potencia. En el cambio de demanda de la carga se puede identificar como, primero, cambios de variación lenta de la demanda promedio y, segundo, variaciones rápidas aleatorias alrededor del promedio. Los reguladores se deben diseñar para ser insensibles a los cambios rápidos y aleatorios, ya que de otra manera el sistema estaría sujeto a oscilaciones excesivas, con el constante desgaste de las máquinas rotativas y del equipo de control. Entonces, ¿qué tengo acá? Mi turbina. Y aquí mi generador. ¿Qué pasa si yo tengo más carga? El voltaje variará. Si tengo más carga, disminuirá el voltaje.
¿Qué hará el regulador? Pues cambiar la frecuencia y tratar de mantener el voltaje. El gobernador vio que aquí cambió el torque, entonces ¿qué hace? Incrementar el flujo. Aquí este caso es vapor para la turbina. Este es el prime mover, la turbina. Pero digamos puedo tener aquí un motor, en el caso de un grupo electrógeno. O para un hidrogenerador abrir el paso de agua. Entonces ¿yo con qué juego? Aquí con el gobernador el torque y con el regulador automático voltaje, el ABR. Por eso es que le dicen ABR. ¿Qué es un ABR? Es un controlador automático de voltaje. Esa es la traducción en español. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre busco? Mantener aquí a la salida de mi generador una frecuencia constante y una tensión constante. Cuando hay cambios, mire aquí bajo por un transformador de potencial, esto se lleva al ABR. Y este cambiará el voltaje de excitación de la máquina. ¿Claro hasta ahí? Quien realmente controla la frecuencia es el gobernador, básicamente. Este solamente controla el voltaje, que es la excitación. Es un sensor de voltaje y un comparador. Este sería un sensor de frecuencia y un comparador. Y por último hará el control de la válvula. Este controla es el voltaje de excitación. Curva de capabilidad, diagrama de funcionamiento de un generador. En este diagrama se define el lugar geométrico de los puntos de funcionamiento, considerando los diferentes límites que afectan la operación normal del generador. Para la construcción de esta curva se parte del diagrama fasorial del generador, considerando, por ejemplo, una máquina de rotor cilíndrico y asumiendo U sub t es igual a U sub n constante. Los extremos de los fasores I sub a y X sub s igual constante. Podrán representar en una adecuada escala la corriente por ser X sub s constante, y en otra escala la potencia aparente mediante circunferencias concéntricas respecto de U, por haber supuesto que la tensión se mantiene constante. Ahora vamos a seguir con la parte número 3. Vamos a explicar el diagrama de funcionamiento de un generador. Básicamente es la curva de capabilidad o curva de capacidad de un generador. Ya anteriormente habíamos visto en un video de ETAP, cuando introducíamos a un generador de forma rápida el tema de la curva de capabilidad. En este momento vamos a ampliar un poco más esa información, más puntualmente, ya que el propósito del video anterior era como dar a conocer a manera de resumen esa información. Diagrama de funcionamiento de un generador. Las posibilidades de operación mencionadas de la máquina sincrónica en relación con la generación de potencia activa y reactiva se pueden resumir en el diagrama de funcionamiento o curva de capabilidad del generador. Figura 2.12. Diagramas fasoriales que muestran el lugar geométrico de un generador de rotor cilíndrico. En las secciones de A esta, sobreexcitado, entregando potencia reactiva al sistema. B, esta de acá, subexcitado, recibiendo potencia reactiva al sistema. La potencia activa entregada por el generador es la misma en ambos casos. Entonces dice que el segmento U sub S es proporcional a la potencia aparente S. El segmento UQ de la potencia reactiva es proporcional a la potencia reactiva y el UP es proporcional a la potencia activa. Esto se puede llevar a representar en el siguiente diagrama, mira. Por lo anteriormente expuesto se observa que resulta posible representar en un mismo diagrama las magnitudes correspondientes a las tensiones y las potencias utilizando distintas escalas. Esto se ha realizado en el diagrama de funcionamiento presentado en la figura 2.13. Esta de acá, diagrama de funcionamiento del generador síncrono. De esa figura puede observarse que el segmento OU presenta la tensión nominal de la escala de tensiones, mientras que la misma longitud en la escala de potencias simboliza la potencia reactiva consumida por el generador con excitación nula, EI igual a 0, y resulta de calcular el U cuadrado T sobre X sub D. Las circunferencias concéntricas con centro en U representan el lugar geométrico de las potencias aparentes constantes. La proyección de cada punto de estas curvas sobre los ejes P y Q corresponden a la potencia activa y reactiva suministrada por la máquina. Por otro lado, las circunferencias en el centro O representan las FEM, fuerza electromotriz, E sub I, constantes en la escala de tensiones. En esta figura puede apreciarse la región de operación admisible y sus correspondientes límites, según el siguiente detalle. Máxima potencia activa suministrada impuesta por la mayoría de impulso, línea EPS. Máxima potencia aparente impuesta por el límite térmico del estator, línea SH. Máxima FEM, E sub I, fuerza electromotriz, el voltaje, impuesta por el límite térmico del rotor, línea HJ. Límite de estabilidad para el caso de subexcitación, EO. En las figuras 2.14 y 2.15, vamos a verlas. Esta y esta, vamos a dejarla al lado anterior.
Se presentan con carácter ilustrativo diagramas típicos de potencia de grandes generadores impulsados por máquinas térmicas, por ejemplo, una turbina de vapor o gas, acopladas a un rotor cilíndrico o bien mediante turbinas hidráulicas con rotor de polos salientes. La magnitud del factor de potencia de los generadores generalmente se ubica entre 0,8 a 0,95. Los generadores instalados en lugares alejados de los centros de carga normalmente tienen un factor de potencia alto, lo que ocurre frecuentemente con los grandes generadores hidráulicos. Los generadores instalados cerca de los grandes centros de demanda tienen por lo general un factor de potencia menor. El factor de potencia fijado en las unidades depende además de las condiciones de operación del sistema. Normalmente los grandes generadores están conectados directamente a la red de transmisión mediante un transformador. El rango de oscilación controlable de la tensión que permiten los bornes de estos generadores es del orden del más o menos 5%. En la mayoría de los casos, los transformadores de potencia que vinculan estos grandes generadores con la red no presentan taps regulares bajo carga. Tenemos la figura 2.14, diagrama típico de potencia de un gran generador con rotor cilíndrico impulsado por una turbina de vapor o turbina de gas, donde tenemos unas curvas donde A es el límite de potencia de la turbina, acá mira. B, límite térmico de los bobinados del estator, esta de acá. C, límite térmico de los bobinados del rotor, esta curva. D, curva de estabilidad en estado estacionario con ABR propio, esta curva de acá, que se puede girar acá. E, curva adoptada de seguridad para el límite de subexcitación, segunda curva. Figura 2.15, diagrama típico de potencia de un gran generador hidráulico con rotor de polos salientes, donde tenemos las curvas de la A a la D, o sea, A, B, C, D, que son las mismas mencionadas en la figura anterior. Tenemos A, límite de potencia de la turbina, B, esta de acá, límite térmico de los bobinados del estator, C, acá, límite térmico de los bobinados del rotor, D, límite de estabilidad de estado estacionario con ABR propio, pero no tenemos curva E, como en el caso anterior. Aquí le volvemos a echar un vistazo a una curva típica de capabilidad de generador. Entonces tenemos aquí en nuestro eje vertical nuestra potencia reactiva y en nuestro eje horizontal nuestra potencia activa. Básicamente nos vamos a centrar en estos dos cuadrantes, con el ánimo de complementar la explicación anteriormente hecha. En este lado es cuando el generador trabaja como motor y está absorbiendo potencia reactiva. Esta curva básicamente me define la región en que el generador puede trabajar. En este cuadrante básicamente tenemos es que el generador está entregando potencia activa al sistema y también entrega potencia reactiva al sistema. Entrega megawatts y MVAR. Se puede decir que trabaja en una operación normal sobreexcitada. Este es el tipo de operación del generador. Aquí se puede decir que el generador está trabajando en atraso, o su factor de potencia es inductivo básicamente. Esto básicamente son puntos límites en el que los embobinados del estator se pueden ya calentar, ¿sí? Sobre estos puntos ya el generador ya no puede trabajar, son límites térmicos básicamente. Y esos son los límites de sobreexcitación que tiene el generador. Si sus MVARs comienzan a ser demasiado altos. Y en este cuadro de aquí abajo tenemos, aquí el generador sigue entregando potencia activa al sistema, pero comienza a absorber potencia reactiva. Esta unidad comienza a absorber MVAR y tiene mucho más límites, por ejemplo, para tener en cuenta. Se puede perder el sincronismo, algunas otras cosas. Cuando el generador o esta unidad está trabajando con baja excitación, ella comienza a entregar MVAR y absorber MVAR al sistema. Aquí en esta situación el factor de potencia está en adelanto, o sea, básicamente es capacitivo. Para poder ver la pérdida de excitación, tenemos que ver la siguiente curva, en la cual nosotros convertimos la curva de capabilidad en resistencia y reactancia, que la podemos visualizar en este gráfico. Hay pérdida de excitación de campo. Entonces aquí nuestro generador necesita trabajar fuera de esta región para poder funcionar. Dejamos hasta ahí el tema de curva de capabilidad. Se puede complementar con lo expuesto en el video de modelado del sistema de potencia en ETAP, en la parte cuando se introducen los generadores. Esto para no hacer más largo el video. Seguimos con el siguiente tema. Básicamente es el del control de la excitación. ¿Esto de dónde viene? Aquí ya empezamos a ver qué son los AVRs, los Automatic Voltage Regulators, y también empezamos a ver qué son los gobernadores, aunque no voy a empezar a explicarlos todavía. Voy a empezar a introducirlos nomás. Control de excitación. El control de excitación constituye el mecanismo de regulación de tensión por excelencia de los generadores, para lo cual se utilizan distintos modelos de sistemas de control.
Un sistema típico de control se ha representado en la figura 2.16. Vamos a verlo. Esquema constructivo básico del regulador de tensión de un generador sincrónico. Aquí tenemos el generador. Aquí sacamos una medida de tensión, donde tenemos una tensión de referencia menos la tensión que realmente está entregando el sistema. Tenemos un comparador. A la excitatriz lo que se hace es cambiar la tensión de la excitación por medio de un transformador estabilizador. También tenemos un arrollamiento de campo de excitación. Y aquí tenemos el arrollamiento principal de campo, con lo que logramos cambiar la excitación del generador. Y con esto cambiamos la tensión de salida. En esta figura puede apreciarse que el arrollamiento de campo de la unidad generadora es alimentado por un generador de corriente continua, la excitatriz, o sea, que generalmente está acoplado al mismo eje de la máquina de impulso y el generador sincrónico. El campo de la excitatriz es controlado por un amplificador que, dependiendo del tamaño de la excitatriz, es por lo general de varias etapas, de las cuales solo una se ha representado en la figura. El control efectuado sobre este campo es lo que permite graduar la magnitud de la corriente rotórica. Por lo tanto, la FEM, fuerza electromotriz o voltaje de la excitación de vacío, E sub I. La señal de error que recibe el bloque amplificador es emitida por un comparador, que calcula la diferencia delta de U, o sea, esta de acá, entre una tensión de referencia predefinida, Uref, esta de acá, y la tensión real medida en bornes del generador, U sub G. En el caso que U sub G sea menor que la tensión de referencia que se origina una señal de error, que al ser amplificada produce un aumento de campo de la excitatriz, causando el crecimiento de la corriente rotórica y por tanto el de la FEM de excitación, E sub I. Al efectuarse el procedimiento mencionado, la tensión U sub G se aproxima a la tensión de referencia Uref y desaparece por lo tanto la señal de error. En la figura se observa además un transformador estabilizador, de acá, que tiene por finalidad evitar que el sistema se comporte de una forma inestable, en la medida que la frecuencia de las oscilaciones de la señal de error aumentan. El sistema de excitación provee voltaje DC a los envainados de campo del generador, y regula su voltaje para los propósitos de control. Hay muchas maneras diferentes y configuraciones como diseños para los sistemas de excitación. Los programas de estabilidad usualmente incluyen una diversa variedad de modelos, la cual es capaz de representar la mayoría de los sistemas. Estos modelos normalmente incluyen la norma IEEE estándar de sistemas de modelos de excitación, la cual se describe en la IEEE 421.5 de 1992. Se referencia a esta norma para describir varios modelos típicos comúnmente usados para los sistemas de excitación diseñados. Entonces, un AVR, que es un regulador de voltaje automático, AVR viene en las siglas Automatic Voltage Regulator, provee para el generador el control de voltaje en las terminales, cambiando el voltaje de campo del generador. Hay una gran variedad de diseños para AVRs. Lo que se busca es asegurar una respuesta estable al cambio transitorio en las terminales de voltaje del generador. La velocidad con que debe cambiar el voltaje de campo del generador es una característica muy importante para el sistema. Para sistemas DC y para la mayoría de sistemas de excitación, el control de campo de la excitación por AVR se puede regular bajo la respuesta limitada de la constante de tiempo del AVR. Esta característica de la respuesta de velocidad de este dispositivo se caracteriza en la norma IEEE estándar 421.2 de 1990. Un estabilizador del sistema de potencia PPS, Power System Stabilizer, normalmente, pero no siempre, se incluye en los sistemas de excitación. Esto se utiliza para modular la entrada del AVR. De esta manera se puede contribuir a la rampa del AVR y reducir sus oscilaciones. De esta manera, con el PPS usualmente se logra de que el voltaje en bornes del generador sea de más o menos 5%. De esta manera concluimos esta introducción del tema de los AVRs. Ahora vamos a abordar brevemente el tema de los gobernadores. Modelado de prime movers, o sea, básicamente el prime mover es lo que se coloca en el eje, el generador, lo que lo mueve. El sistema que mueve el rotor del generador normalmente se refiere al término prime mover. El sistema prime mover incluye la turbina o otro medio, como la transmisión, el sistema de control y el suministro de energía para el sistema de la turbina. Todo esto encierra un sistema de prime mover, los cuales pueden ser: para una turbina de vapor, el combustible fósil, ya sea carbón, gas o petróleo. Para una caldera, un reactor nuclear, ya sea también para una turbina hidroeléctrica, una turbina de combustión, una turbina de gas, una turbina de ciclo combinado, una turbina de gas y una turbina de vapor.
Otros sistemas, pero menos comunes, generalmente unos prime movers más pequeños, son las turbinas de vientos, las turbinas geotermales térmicas y las turbinas termales y los motores diésel. Para análisis transitorio oscilatorio de estabilidad, se generan modelos simplificados de prime movers, los cuales dan la respuesta al tiempo de las perturbaciones que genera el prime mover en su movimiento. Esta duración puede ser entre 10-20 segundos o menos. Para análisis de estabilidad sencillos y solamente por unos segundos de duración, se puede omitir el modelo del prime mover, asumiendo que la salida mecánica de la turbina permanece constante. Una excepción que se puede hacer es una turbina de vapor, la cual se equipa con una válvula rápida, la cual se llama EVA, Early Valve Actuation, válvula de actuación rápida, que rápidamente lo que hace es botar el vapor. Este sistema se diseña para reducir la potencia de la turbina rápidamente. Los modelos simplificados para gobernadores de turbina hidroeléctrica y de vapor se dan en la norma IEEE de diciembre de 1973 a febrero de 1992. IEEE Trans se llama. Y estos modelos están disponibles en la mayoría de programas de estabilidad. Los modelos para turbinas de gas y las plantas de ciclo combinado no tienen tantos estándares, pero los modelos típicos han sido descritos en diferentes referencias y para simulaciones de términos grandes o largas, por ejemplo, las que se involucran en modo isla y grandes cambios en la frecuencia, son más detallados en la norma publicada IEEE Trans de 1991. Para plantas de vapor de combustibles fósiles, la coordinación entre el control rápido y el sistema de control de la presión, estos tienen un impacto importante en la velocidad. ¿Cómo va a cambiar la frecuencia del sistema de potencia? Si el gobernador controla directamente las válvulas de las turbinas, también controlará la salida de potencia activa y reactiva de la planta. Vamos a ver qué es un gobernador. ¿Qué es un gobernador? Todas las fuentes de energías deben ser controladas para controlar la energía que va a ser útil en el trabajo a desarrollar. El nombre del dispositivo esencial, el cual controla la velocidad y la potencia de salida de una máquina, una turbina o otra fuente de poder, se le llama gobernador. Por simplicidad, llamamos a esta fuente de poder el prime mover. Un gobernador censa la velocidad de la carga de un prime mover y controla el combustible o el vapor del prime mover para mantener su velocidad o carga constante en un valor deseado. En algunos casos el gobernador controla otros factores que determinan la velocidad o la carga del prime mover. En todos los casos, un gobernador controla la fuente de energía de un prime mover para controlar en sí la energía que puede ser usada para un propósito específico. Por ejemplo, si usted maneja un carro, muchas veces usted funciona como un gobernador. Cuando usted controla la velocidad del carro mediante los cambios de velocidad en el manejo. Entendamos esto más rápidamente, que puede sonar un poquito complejo por la traducción. ¿Qué sucede si yo voy manejando y yo quiero mantener mi velocidad, digamos como es este caso, a 100 km por hora? Cuando yo bajo una pendiente, si quiero mantener esa velocidad, digamos en este caso 100, pero digamos yo bajar una pendiente, debo aplicar el freno y de esta manera al frenar el vehículo la velocidad se mantendrá en 100. ¿Sí? Si no, el carro sobrepasará esa velocidad. En ese caso yo ahí actúo como gobernador frenando la velocidad del carro. Caso contrario, voy a subir una colina. En este caso la máquina necesitará de más combustible, porque necesita de más energía para subir la colina que estando en un terreno plano. Si el carro comienza a subir, su velocidad no incrementará, sino que se reducirá. Entonces, al aplicar combustible, la velocidad, las RPM del motor subirán y habrá mayor potencia del motor y se podrá mantener esa velocidad constante. Eso es lo que básicamente hace un gobernador. Bueno, aquí lo explica básicamente. El driver, el gobernador, o sea, el conductor, el gobernador, ajusta el combustible para mantener la velocidad deseada. Si el límite de velocidad son 10 millas por hora o kilómetros por hora, usted puede mirar el tacómetro para saber la velocidad actual del vehículo. Si la velocidad deseada es la misma, entonces se mantiene el pedal en la misma posición, manteniendo el sistema estable. Si no es igual, se debe incrementar o decrementar la posición para mantener la velocidad deseada, para que la velocidad del tacómetro sea la misma, ver esta figura. Entonces, actual speed, incrementar o decrementar al presionar, al subir o al bajar. Por ejemplo, lo que yo les decía, si el carro sube una colina, la carga se incrementa y la velocidad se reduce. Entonces el conductor nota que la velocidad es inferior a la que se desea y comienza a mover el pedal de combustible para incrementar la velocidad y reducir la carga. Cuando el carro va cabina abajo, la carga decrece y la velocidad se incrementa.
Entonces el que debe hacer, soltar un poquito el acelerador para que la carga se incremente. Y así se mantiene la velocidad deseada. Eso es lo que básicamente hace un gobernador en términos generales. Por ejemplo, si su carro tiene un control de velocidad de crucero, este control de velocidad de crucero es simplemente un gobernador. Ahora vamos a ver los modos de operación de un gobernador. Mira, aquí tenemos Drup, Speed, Voltage, Kilowatt-hours, factor de potencia, isócronus, BDC. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Modos de operación. Definiciones de Drup. Regulación de la velocidad. El control de una turbina con un gobernador es esencial. Las turbinas necesitan cambiar de velocidad lentamente para prevenir el daño en algunas aplicaciones, como la generación de corriente alterna en el tema de electricidad. Este requiere un control de velocidad preciso. Si se hace una aceleración controlada del rotor de una turbina, esto puede llevar a un disparo de una protección de sobrevelocidad. Lo que puede llegar es que la válvula de control se cierre totalmente y la turbina se apague. O puede llevar al momento que la turbina comience a acelerar desbocadamente hasta que ocurra un daño. Las turbinas son un elemento supremamente costoso en el sistema de potencia. Estas requieren precisión en la manufactura y requieren materiales con altos niveles de calidad. Durante la operación normal y en sincronización con la red, las plantas de generación están gobernadas con un 5% de caída de velocidad, speed drop. Esto significa que de la velocidad a plena carga es 100% y no existe una velocidad de un 105%. Esto se requiere para la operación estable de la red sin entradas y salidas de las plantas de potencia. Normalmente los cambios en la velocidad son menores. Ajustes en el cambio de energía son hechos lentamente, incrementando la curva de caída de velocidad o incrementando la presión de spring del gobernador centrífuga. Generalmente este es un requerimiento del sistema básico para todas las plantas de generación, porque ya sea una planta nueva o vieja, estas tienen que ser compatibles a la respuesta instantánea en los cambios de la frecuencia sin depender en cambios de comunicación internos o externos. El gobernador de la máquina controla la velocidad de la máquina y en algunas aplicaciones de generador y carga. Para seleccionar correctamente los gobernadores para aplicaciones particulares, las capacidades de los gobernadores deben ser entendidas. Los siguientes términos son continuamente encontrados y se describen para los gobernadores. Entonces tenemos Drup, Speed Drup o Regulation. Son términos intercambiables para describir la relación entre el cambio de la velocidad de la máquina desde que no hay carga hasta la plena carga en los estados estables de operación. Este drup se expresa en un porcentaje y el drup se calcula como sigue: porcentaje de drup, velocidad sin carga a menos velocidad a plena carga por 100. El porcentaje de caída permanece constante y es independiente a los cambios de velocidad del operador. Muchas aplicaciones fácilmente aceptan cambios en la velocidad, lo cual significa que gobernadores complejos y de bajo costo se pueden usar, inclusive si los grupos electrógenos se van a usar en paralelo con otras unidades. Siguiente término, isócronus. Estas unidades ofrecen 0% de drup. Por ejemplo, una velocidad constante de la máquina desde que ésta no tiene carga a plena carga. Esta característica es normalmente requerida en grupos electrógenos con ciertas cargas, las cuales demandan precisión en el control de frecuencia o aplicaciones de paralelismo automático. Speed Sensing. Usa la velocidad de la máquina o la frecuencia del generador como una entrada de control. Todos los gobernadores de la máquina sensan la velocidad en cierta manera. Velocidad transitoria. Exclusiones temporales de la velocidad de estado estable pueden ser causadas por cambios momentáneos en la carga. Respuesta transitoria. Este es el intervalo de tiempo requerido para que la velocidad de la máquina se recupere por un cambio momentáneo de carga importante. El término overshoot es el cambio momentario máximo que se puede incrementar en frecuencia cuando se remueve una carga. Bueno, aquí ya empiezas a explicar lo que es el tema del drup. Drup mode. Caída. Drup se refiere a reducir la velocidad o la frecuencia proporcionalmente a la carga. Como la carga se incrementa, la velocidad o la frecuencia se reduce. Esta reducción de la velocidad está acompañada con una retroalimentación negativa. La retroalimentación incrementa cuanto el sistema es cargado. La caída drup se expresa como un porcentaje de reducción en la velocidad que ocurre cuando el generador está a plena carga.
Cuando se establece un nivel de drup, el generador siempre produce la misma potencia de salida a una velocidad particular o a una frecuencia. ¿Qué es el drup? El drup tiene muchos usos y aplicaciones para el control de máquinas. Sin el uso del drup, el control de la velocidad de la máquina sería inestable en la mayoría de los casos. El drup se define como la reducción en el ajuste de la velocidad cuando la carga se incrementa. Como habíamos dicho, el drup es un porcentaje. El porcentaje nominal recomendado de drup es de 3 a 5% y un valor mínimo de drup es de 2.5%. Esto para mantener la estabilidad de un gobernador de caída de velocidad. Bueno, aquí ya vemos la fórmula de cálculo del porcentaje del drup, el cual es una relación por 100 en porcentaje cuando la máquina no tiene velocidad a full carga sobre la velocidad a plena carga diseñada. Por ejemplo, si una caída en el seteo de velocidad tiene un incremento, el gobernador mostrará un drup negativo. El drup negativo causará inestabilidad en el gobernador. Los gobernadores hidromecánicos simples tienen la función drup internamente y siempre operan en drup mode. Los gobernadores más complejos incluyen un drup temporal, el cual siempre entrega el seteo de la velocidad a su velocidad original, siempre y cuando la velocidad se recupere por un cambio en la velocidad o en la carga. El drup temporal se llama compensación. ¿Por qué es necesario el drup? En un sistema sin drup, un cambio de carga hará que la máquina reduzca su velocidad. El gobernador responderá incrementando la cantidad de combustible hasta que la velocidad ha regresado a su velocidad original. Combinando las propiedades de inercia y factor de potencia, la velocidad de la máquina continuará incrementándose más allá del punto de velocidad configurado, causando un desboque de velocidad, y el gobernador tratará de corregir esto. Este tratará en la misma magnitud de corregir el error. Esto causará cambios de velocidad en ambos sentidos, ¿sí? Tanto dando combustible como reduciéndolo, con unas amplitudes supremamente grandes, lo cual causará inestabilidad. Y por último, por protecciones, la unidad saldrá por sobrevelocidad. Aquí tenemos en la figura 3.1 la curva de respuesta de un gobernador sin compensación o modo drup. Él comienza como a compensar la velocidad, mira, y en el tiempo hasta ya un punto que se desboca. Este problema de inestabilidad puede ser eliminado con el modo drup. Como la carga se incrementa, el setting de velocidad se reducirá. Cuando el gobernador se mueve a corregir la reducción de velocidad causada por el incremento de carga, entonces este corregirá a un setting de menor velocidad. Este setting de velocidad inferior prevendrá de que el generador se desboque en velocidad. Esta es la curva de drup. ¿Qué tenemos aquí? La frecuencia. En este caso es la frecuencia nominal europea para 50 Hz. Y tenemos aquí un punto de velocidad de referencia, speed reference. Aquí vamos a hacer un drup del 4%. ¿Qué tenemos? Dos máquinas. Máquina 1, máquina 2. Potencia al 100%, de 0 a 100 y de 0 a 100. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo hacer el drup de velocidad? Entonces, esto tiene un límite de potencia inversa, un límite. Y esta es la carga de la máquina para lograr ese 4% de caída. ¿Por qué? Porque se subió la velocidad, entonces estás arriba de la frecuencia y la van a bajar hasta este punto, 49. Entonces, para esto hay un límite mecánico de la regulación de potencia. Mira aquí cómo se da el drup al reducir, ¿listo? Es la misma curva, solo para un gobernador. Gobernador speed drup. Carga a 60 Hz. 0%, 25, 50, 75. Entonces cada punto. Tenemos el sistema en 0. ¿Qué pasa cuando yo incremento un 25, un 50 o al 100% de carga? La frecuencia aquí va a subir un 1%, un 2%, un 3%, un 4%, resultando en 62.4. Entonces, ¿cómo voy a hacer el drup? Voy a cambiar cuando se carga o cuando se baja la carga. Entonces comienza a subir, entonces yo comienzo a hacer el drup, mire, hasta mantener la potencia activa deseada. Mire cómo cambia la velocidad en los megawatts: 25, 50, 75 y 100. Básicamente lo que vemos en las dos gráficas es lo mismo. Estos son los puntos de operación de un generador en modo drup. Acá está la misma gráfica de los 3 Hz, máquina 1, máquina 2. Tenemos diferentes puntos de frecuencia, mire cómo se mueve, pues de 60 a este punto, cambiando la frecuencia. Se da cuenta, va intercalada, generador 1, este 2 es igual, y acá 60.9, aquí este es el caso de 60 Hz. Entonces, ¿cómo hacer el drup? Mira, de 3 Hz, 0.3 Hz. Mira aquí 62.1 en ambas máquinas, bajando la velocidad, y aquí se mantiene la frecuencia y la carga. Digamos, está aquí en 60. Pues mire, esta pasó de estar como a 150 por ahí a 200, y este de 200 a 250, 50 de 50.
Este es el intervalo, 50 vatios, 50 vatios. Entonces mire cómo él cambió ambas máquinas en su potencia y cambió la frecuencia en cada una mediante el modo drup. Listo, ahora vamos a ver el modo isócronos. Mira aquí cómo cae la carga y manteniendo la frecuencia, los megavatios. Isócronos. Isócronos load sharing. ¿Qué es modo isócrono? Son unidades que están al 0% de drup, en la cual la máquina tiene una velocidad constante, desde que no hay carga a plena carga. Isócrono en load sharing. Isócrono en compartición de carga. Y aquí tenemos dos máquinas. Potencia activa, máquina 1, máquina 2. Punto de referencia, frecuencia 53, ganancia de carga, la caída. Cualquier desbalance de carga entre las dos unidades, esto causará cambios en la regulación en cada controlador. Cuando cada unidad está funcionando en modo isócrono velocidad, estos cambios forzan a cada generador a proveer un cambio proporcional de potencia, el cual supla la demanda del sistema de una red muy pequeña. Y aquí está el cambio de frecuencia, se mantiene en cero y la frecuencia no cambia, mientras que sube la potencia activa. Eso es básicamente el modo isócrono. La mayoría de gobernadores son capaces de operar en modo isócronos, aunque algunas veces la operación en modo drup es necesaria para muchas aplicaciones. Aislado, una unidad sola, aislada. Aplicaciones de una sola máquina pueden operar ya sea en isócrono o en drup. En aplicaciones de una sola máquina o de una sola unidad, la operación de la máquina no se ve afectada por otras unidades o por la red externa. En modo isócrono de operación, la velocidad retorna a su punto de velocidad original después de que se aplica un 100% de carga. En la operación en modo drup, el cambio de la velocidad por un cambio del porcentaje después de que la carga ha sido aplicada. En el modo drup, si la velocidad original es deseada, el operador debe incrementar la velocidad del setting para regresar a la velocidad original cuando la carga es aplicada. Por ejemplo, en este caso, la carga aquí está en un 0% a 62 Hz, entonces se aplica un 3% de drup para cuando esté al 100% de carga se mantenga a 60 Hz y 100% de carga, por ejemplo. Este es para el caso del 50% de carga. Mire, 61, 69, 60 hasta que llega a plena carga. 3% de drup, 5% de drup. Sistemas aislados. Un sistema aislado es una aplicación donde dos o más máquinas manejan una carga común. Esta carga puede ser motores, bombas y la combinación de estos y otras cargas mecánicas. Estos sistemas aislados no están conectados a otros sistemas o a la red externas. Sin que haya alguna forma de un esquema de load sharing o compartición de carga en modo isócrono, tal como control de compartición de carga en modo isócrono electrónico, entonces el drup debe ser usado en estos casos. El modo isócrono puede ser usado en una sola máquina, la cual trabaja en paralelo con cualquier otra máquina. Aunque, sin que los gobernadores tengan la capacidad de load sharing en isócrono, o sea, compartición de carga en modo isócrono, no más de una máquina puede trabajar en paralelo en modo isócrono. Si dos máquinas trabajan en modo isócrono sin el control de compartición de carga, estas, al estar dando potencia a la misma red, una de las dos unidades tratará de cargar toda la carga completamente y la otra cesará de la carga. Para que las dos máquinas hagan compartición de carga, se deben cumplir otras condiciones para que ambas máquinas traten de tomar toda la carga. La razón para que una sola máquina tome toda la carga y la otra la suelte se muestra en el siguiente ejemplo. Si dos unidades en modo isócrono se van a colocar juntas en pareja con la misma carga, con los mismos settings y los valores de velocidad no son los mismos, el sistema se comenzará a desbalancear cuando estas máquinas trabajen juntas. Desde que no hayan dos velocidades diferentes en un sistema, una máquina tendrá que desincrementar su actual velocidad y la otra tiene que incrementar su actual velocidad para que haya un promedio entre las dos. El gobernador en la máquina que reducirá su velocidad, lo que hará es reducir el ingreso de combustible, tratando de que la velocidad sea la correcta a la deseada. Mientras tanto, en la máquina que se desea incrementar la velocidad, a esta le reducirá el combustible para que no haya ningún incremento en la velocidad. El resultado va a ser que la máquina con velocidad más alta va a tomar toda la carga hasta que alcance su límite de potencia y la otra máquina comenzará a ser motorizada por la otra máquina. Como se dio en el ejemplo, al trabajar dos unidades en modo isócrono no pueden compartir cámaras sin que haya un esquema de compartición de cargas en modo isócrono.
En sistemas aislados drup isócronos. El sistema drup isócrono combina los dos primeros modos. Todos los ingenieros en están operando en modo drup, excepto cuando es operado en modo isócrono. Esto se conoce como la máquina swing. En este modo, la máquina trabajará a la velocidad y la frecuencia de la unidad que está en isócrono. El porcentaje de velocidad y el ajuste de velocidad de cada unidad en drup son ajustados para que generen la cantidad de potencia deseada. La potencia de salida de la máquina en modo swing cambiará a las siguientes variaciones en la demanda de carga, mientras se mantienen constantes la velocidad y frecuencia en el sistema. Entonces aquí se ve que la frecuencia y la velocidad se mantienen constantes a 60, desde que llegan de 0 a 100. La máquina en isócrono mantiene la frecuencia y toma los swings de carga, la swing machine. La carga máxima para este tipo de sistema es limitado a la combinación de salida de la máquina en modo swing y a la salida total de potencia de las máquinas en modo drup. Una carga que esté por encima a este punto máximo hará que haya una reducción en la velocidad y en la frecuencia. El mínimo de carga del sistema no puede permitir que se reduzca por debajo de la salida combinada del ajuste para las máquinas en modo drup. Y si lo hace, la frecuencia del sistema se incrementará y la máquina en modo swing podrá trabajar como un motor. La máquina que tiene la capacidad de salida más alta debe ser operada como swing machine, o sea, como máquina en modo swing. Entonces el sistema aceptará los máximos cambios en la carga sin que se pierda su capacidad. Esta no es una regla rígida. La selección de la máquina en modo swing dependerá en temas como la eficiencia, las diferentes máquinas que hayan y la cantidad de carga que se espera que cambie. Modos de operación de un AVR. Los modos de operación estándar de un AVR, un regulador de voltaje automático, son PF Control, control del factor de potencia, Voltage Drop automático, compensación de Voltage Drop de caída de voltaje. Este se utiliza colocando únicamente en paralelo con la red externa, o en modo isla o en paralelo con la red externa únicamente. Entonces, para cuando se activa la opción de control de factor de potencia, el circuit breaker del generador se encuentra cerrado. También se encuentra trabajando con la red y se selecciona la opción Power Factor. Cuando se activa el modo compensación de Voltage Drop, o sea el circuit breaker del generador está cerrado y además se encuentra trabajando en paralelo con la red y se selecciona la opción Voltage Drop Compensation. Lo mismo, Voltage Drop automático. Se encuentra abierto el circuit breaker del generador, menor a 1. Y además el circuit breaker se encuentra cerrado. Se encuentra activo el modo Power Factor y BS activo, los dos anteriores. Ahora vamos a explicar qué es ese control de factor de potencia. El método de control de factor de potencia es un método de control de la excitación del generador y de la carga reactiva, cuando el generador se encuentra trabajando en paralelo con la red. Cuando se encuentra en control del factor de potencia, el regulador de voltaje automático siempre intenta de que coincidan proporcionalmente la carga reactiva a la carga activa. Entonces, la relación de Q sobre P es mantenida. Normalmente el factor de potencia se busca que sea un parámetro fijo, pero si existen cambios rápidos en la máquina en la carga activa, esto resultará en una oscilación en el medidor del factor de potencia. Como también el AVR, el regulador de voltaje automático, tratará de hacer coincidir la excitación con la variación de la carga activa. Para un sistema, el punto de vista es más importante compensar el nivel de excitación estable para poder obtener una salida de potencia reactiva constante y también una salida estable en el sistema de tensión. Cuando se configura un AVR en factor de potencia, es una referencia remota. Normalmente se hace a través de un PLC y tiene una salida en miliamperios. Cuando se configura el AVR en Voltage Drop, el AVR es el que regula la excitación. Voltage Drop, caída de tensión. Control de la caída de tensión. Este tiene características similares, tanto el control de caída de velocidad, pero los parámetros son diferentes. En el modo de control de caída de tensión, se busca controlar el voltaje del sistema, ya sea controlando la excitación de campo del generador. Y esta caída de tensión es derivada a partir de la carga reactiva. Esto significa si todas las unidades están trabajando en control de caída de tensión en un sistema en modo isla, el voltaje en la barra va a variar en proporción de la potencia reactiva. Los cambios en la carga reactiva serán compartidos proporcionalmente, igualmente proponiendo los mismos ajustes, son los mismos para ambas máquinas.
AVR, Voltage Drop Compensation, VDC. Compensación de la caída de voltaje en el AVR, en el regulador de voltaje automático. Para poder compartir igualmente la cantidad de potencia reactiva entre los generadores conectados en paralela cuando se encuentran trabajando en modo isla, el regulador de voltaje automático, el AVR, tiene una característica especial llamada control de compensación de caída de tensión. Estas unidades se conectan a través de un protocolo de comunicación RS485 en la barra. En el modo VDC Voltage Drop Compensation, todos los AVRs, los reguladores de voltaje automático, operarán en caída de tensión, 0% de caída. El principio es que cada AVR, cada uno posee un número de identificación y este escribe un valor de cantidad de potencia reactiva en el bus bajo el protocolo de comunicación RS485. Cada unidad lee estos valores y calcula un promedio común ajustado de MVAR, megavatios reactivos. Y esto compensa el efecto de la caída de tensión. Entonces el voltaje en la barra siempre se mantendrá al 100% y esto no es ajustable. Entonces tenemos como resumen, para la generación de voltaje siempre utilizamos siguientes configuraciones. Para mantener la velocidad y el control, el speed del load control, que es el tema del gobernador, el voltage control, que es el del AVR. Entonces primero se tiene que estar trabajando en paralelo con la red. Se trabajó el control de kilovatios y el voltage control debe trabajar en factor del control de potencia. Por ejemplo, si yo trabajo mi AVR en speed drop y compartición de carga en modo isócrono, tengo que trabajar la máquina en caída de voltaje VDC y se debe trabajar cuando yo trabajo en modo isla. Si yo trabajo mi AVR en speed drop, debo trabajar mi AVR en voltage drop VDC y esto es trabajando también en modo isla. Cuando yo utilizo el tema de los gobernadores, que varía la velocidad, controla la carga y la velocidad. Kilovatios control. Carga base significa que la unidad está trabajando en carga constante y su salida no será afectada por cambios en el sistema. La carga base se utiliza para trabajar en paralelo con la red. Drop control. Control de caída, speed drop. Este se refiere al control del sistema de velocidad, cuando el ajuste de velocidad del control interno se ajusta a un valor inferior al parámetro de la carga. El control de caída es universal en el modo de compartición de cargas y puede ser usado tanto para operación en paralelo y en modo isla, y también para trabajar en operación con la red externa. Isócrono. Isócrono load sharing, compartición de carga isócrono, refiere a la operación cuando la velocidad del sistema es mantenido de acuerdo a un punto de referencia en un sistema modo isla. La compartición de cargas entre las unidades se logra a través de un punto de comunicación entre los MCMs. Ahora, el control de voltaje. Estos son los AVRs. Por Power Factor. El modo Power Factor se usa para controlar el factor de potencia, el cual es un método de controlar la excitación del generador y la carga reactiva cuando el generador está trabajando en paralelo con la red. Cuando se trabaja en control del factor de potencia, el AVR está intentando de hacer coincidir la carga reactiva proporcionalmente a la activa, haciendo que la relación de Q sobre P se mantenga, o sea, de potencia reactiva sobre activa. Voltage Drop. El control de caída de tensión tiene características similares al control de caída de velocidad, pero los parámetros son diferentes. Cuando sistemas unidos a una red externa, controlada por frecuencia, se hace controlando el combustible que entra a una máquina y también la caída que sucede cuando entra o sale unas cargas activas. Cuando se usa el modo control en caída de tensión, la intención es para controlar el voltaje del sistema por cualquier medio, ya sea controlando la excitación fija del generador. VDC, Voltage Drop Compensation Control. Esta se usa para hacer compartir de manera equitativa la cantidad de potencia reactiva entre los generadores que se encuentran trabajando en modo isla, estos en paralelo. El AVR tiene una característica especial llamada unidad de compensación de caída de voltaje. Estas unidades se conectan juntas a través de un puerto de comunicación llamado RS485. Entonces, cuando se va a correr un flujo de carga, nosotros tenemos los modos de operación. Esto ya lo hemos visto en un video anterior. Si yo lo configuro en modo swing mode, el gobernador trabajará en modo isócrono y trabajará junto a un AVR. Voltage control. Este generador trabajará en drop mode y tendrá un AVR, un regulador de voltaje automático. Si yo lo pongo a trabajar en MVAR, este es un nodo PV, es lo que hemos visto.
Si yo lo pongo a trabajar en MVAR Control, el gobernador trabaja en modo drup y no necesita ABR, se mantiene un campo fijo de excitación. Si yo hago trabajar este generador en Power Factor Control, el gobernador trabajará en drup mode y el ABR se ajustará en la opción Power Factor. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tipos de operación. Modo swing. No puedo controlar la potencia activa ni la reactiva, pero sí el voltaje y el ángulo. La excitación se hace con un ABR y el gobernador trabaja en modo isócrono. Si yo lo trabajo en voltage control, puedo controlar la potencia activa, la reactiva no. El voltaje sí, pero el ángulo no. Entonces la excitación se hace con ABR y el gobernador está en modo drup. Si yo lo pongo a trabajar en MVAR o en Power Factor Control, puedo controlar la potencia activa y la reactiva, pero no el voltaje ni el ángulo. La excitación será fija y el gobernador trabajará en modo drup. Anteriormente, el uso del drup ha sido discutido en sistemas que están aislados, en modo isla, los cuales no están unidos a un sistema más grande, como la red externa. Cuando una máquina generadora se coloca en paralelo con la red externa, hay algunas cosas a considerar. La red externa actuará básicamente como una unidad en modo isócrono. La red externa ajustará la frecuencia y velocidad para cualquier unidad que se coloque en paralelo a esta. Una unidad simplemente en isócrono no puede ser colocada en paralelo a la red externa. Cuando una máquina generadora en isócrono se conecta a una barra, la red externa determinará la velocidad de la frecuencia del generador. Entonces, la velocidad de referencia del gobernador deberá ser menor que la frecuencia que posee la red externa. La energía, la potencia en la barra de la red externa va a fluir al generador y la hará trabajar como un motor. Si la velocidad del gobernador es también mayor en porcentajes más pequeños, más que la frecuencia de la red externa, el gobernador se irá a plena carga, tratando de incrementar la velocidad en la barra, Entonces, la solución a este problema es usar el modo drup. ¿Qué hace el modo drup? El modo drup hace que la velocidad de referencia del gobernador se reduzca tanto como se incrementa la carga. Esto le permite al gobernador variar la carga dependiendo del ajuste de velocidad, desde que la velocidad no puede cambiar. Siguiente caso, caída en carga base. El drup en carga base es el mismo drup, con la excepción que la red externa o el proveedor de red de electricidad controlará la frecuencia y actuará como máquina en modo swing, absorbiendo cualquier cambio de carga. La velocidad y el ajuste de caída son ajustados en el generador y este siempre suple como una carga fija o base. Vea la figura 3.7. Swing Machine, pero esta no es la carga base. Unos términos muy importantes que no he explicado es el sensado de carga, la compartición de carga y la carga base. Sensado de carga. El sensor de carga del generador sensa la carga que está acoplada al generador. Para sensar esta carga, transformadores de corriente CTs se colocan alrededor de la salida del generador. En cuanto se aplique carga al generador, la corriente alterna fluirá a través de los cables del generador, induciendo corrientes a los CTs. La corriente en los CTs se incrementa proporcionalmente en el cambio de carga al generador. Vea la siguiente figura. A medida que sube la carga del generador, pues sube la corriente en los CTs, ya es de 5 o de 1 amperio. La corriente inducida en los CTs es añadida vectorialmente y luego convertido a un voltaje DC para un sensor. Aunque solamente se usa la potencia activa para determinar la salida del sensor, los transformadores de potencial también se conectan a la salida del generador. Solo los CTs que están en fase con el transformador de potencial, este voltaje DC es proporcional al porcentaje de carga del generador. El sensor de carga del generador provee voltaje DC, el cual es aplicado a través de la ganancia, la cual se ajusta a un potenciómetro. Carga base. Carga base y el cortado de picos son técnicas que utilizan para carga base. Este es un ajuste constante que se le da a una planta o a un sistema de generación, en el cual se recortan los picos de potencia de un sistema de potencia. La energía que entra solamente se toma un nivel de energía base. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? La carga base es cuando se coloca al generador a entregar una potencia constante. Cuando hay un déficit por encima de esta capacidad que puede entregar el generador, otra unidad será la que lo va a entregar. Vamos a ver. Por ejemplo, quien lo va a entregar es el utility. Entonces, aquí hay dos modelos de carga base para verlos todos. Aquí tengo mi curva de carga, mira, así es. Entonces, este es mi requerimiento. ¿Qué es la carga base? Que yo ajusto mi generador en una cantidad de potencia activa.
O sea, yo le digo aquí, digamos esto va a ser un MVA, de una máquina de un MVA. Cuando lo que está por debajo de un MVA, pues me lo va a cubrir, ya sea digamos aquí la red externa. Y si se pasa de un MVA, pues yo puedo meter un generador que cubra este pico. Entonces esta área de este pico me la va a dar mi generador, ¿sí la ven? Que es lo que está sombreado. Y aquí está lo que va a entregar el generador en energía. Y esta base la va a dar la red externa. O caso contrario, yo puedo tener un generador que lo coloco a trabajar en carga base, que siempre va a entregar 1 o 2 megavatios. Cuando él se pase esos 2 megavatios, entrará un generador más pequeño y entregará esa cantidad de energía que necesito. Lo que entrega la red y lo que entrega el generador, por ejemplo. Lo mismo, aquí está lo de carga base igual. Lo que entrega mi generador, por ejemplo esto, y la potencia que va a entregar la red externa. Porque se usa esto, digamos en sitios donde la energía que entrega la red externa, por ejemplo ISA, Codensa, etcétera, es muy costosa y ya me sale más barato generarla. Yo lo que hago es poner a trabajar a mi generador en carga base. En el momento de que haya un aumento de la demanda, pues ese aumento me lo cubrirá la red externa. Peak shaving. Aquí tenemos 100 megavatios, entonces el peak shaving es básicamente lo que hace es recortar la onda de la curva de demanda. Entonces aquí a 100 megavatios, cuando pase este valor, esto es lo que me va a entregar. Esto es del tema de carga base. Importar, exportar. Este es el requerimiento de energía. Mire, por ejemplo, aquí tengo mi curva de demanda. Esto necesito importarlo, porque esto me lo va a cubrir mi generador en carga base. Entonces, esta potencia externa, la cual fue recortada de la onda, me la entregará mi red externa. Entonces aquí yo necesito importar energía. Caso contrario, yo tengo mi generador trabajando en esto, pero mi consumo es solo esto. Entonces yo lo puedo tener en carga base y lo demás que esté generando se va para la red. Y eso yo lo puedo tarifar y cobrar. Entonces ahí el generador, lo que no esté consumiendo yo en mi sistema de potencia de mi propia industria, yo se lo puedo vender a la red. Básicamente es un modo de operación que permite la CREG. Ese es el tema que se llama cogeneración. ¿Qué es la cogeneración? Es el término para definir la producción combinada de energía eléctrica y mecánica usando energía térmica. Por ejemplo, cuando yo quemo algún combustible, genero potencia eléctrica y también genero otro subproducto como es el vapor. Entonces yo puedo generar para una compañía, por ejemplo, el tema de la generación de energía eléctrica y la generación de vapor para otros procesos, por ejemplo, para secado. O sea, yo con el mismo vapor puedo secar, para secar vajillas, un ejemplo, para planchas. Digamos en una industria de lavado de ropa a vapor, en seco, para planchado. Eso ya depende de la industria. Hay muchas industrias donde el negocio se utiliza es para el vapor. Porque hecho una turbina, realmente lo que utiliza es el tema del vapor, pero no es una máquina muy eficiente. Sí, el costo de producción del vapor es supremamente alto. Del calentado y volverlo a hacer producible, o sea, de reutilizarlo, es costoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete una turbina. Después que la turbina tenga una baja eficiencia en el tema térmico para generar electricidad. Pero con ese mismo vapor yo puedo aprovechar para generar electricidad y además de eso, utilizarlo en mi proceso en la empresa. Entonces tengo dos valores agregados. Eso utiliza el ciclo combinado, mira. Los sistemas de excitación de un generador. Pues primero está el ABR que hemos visto. Y el otro es sin ABR, con excitación fija, sin ABR. Ahora vamos a hablar sobre el control automático de generación y de voltaje. Normalmente se habla en la operación de los sistemas eléctricos de potencia en condiciones de carga fija. Sin embargo, las demandas de potencia tanto activa, real o como reactiva nunca son fijas y cambian de manera continua con tendencia a subir o bajar. Eso depende de qué, de la curva de carga. La alimentación de vapor de los turbogeneradores o entrada de agua de los hidrogeneradores debe por lo tanto regularse continuamente para que corresponda a la demanda de potencia activa, sin lo cual la velocidad de la máquina variará con el consecuente cambio de la frecuencia, lo que puede ser muy indeseable. ¿Por qué? Porque el cambio de la frecuencia causa un cambio en la velocidad de la planta del consumidor, lo cual afecta a los procesos de producción. Además, es necesario mantener constante la frecuencia de la red, de modo que las plantas de suministro eléctrico trabajen satisfactoriamente en paralelo. Los diversos motores del sistema operen a la velocidad deseada, se obtenga la hora exacta en los relojes sincrónicos del sistema y funcionen correctamente los aparatos de entretenimiento. Entonces, el cambio máximo permisible en la frecuencia siempre es de más 5 o menos 5 Hz. Asimismo, la excitación de los generadores se debe regular de forma continua para igualar la demanda de la potencia reactiva con generación reactiva. De otro modo, los voltajes de diversos buses del sistema pueden ir más allá de los límites prescritos.
En los sistemas modernos grandes interconectados no es factible la regulación manual y por lo tanto en cada generador se instala equipo para la generación automática y regulación de voltaje. En esta figura, o sea en la foto que se ve acá, se muestran los reguladores de frecuencia de carga y voltaje de excitación de un turbogenerador. Los controles se ajustan para una condición dada de operación y que se hagan cargo de los pequeños cambios de la demanda sin carga, sin que ni la frecuencia ni el voltaje excedan los límites prescritos. Con el paso del tiempo, conforme el cambio de la demanda de la carga se hace grande, los controladores se deben reajustar ya sea manual o automáticamente. En consecuencia, los controles de carga y de voltaje de excitación no son interactivos para pequeños cambios y pueden modelarse y analizarse en forma independiente. Además, el control de voltaje de excitación y de acción rápida, su principal constante de tiempo es el cambio del generador, mientras que el control de la frecuencia de potencia es la acción lenta y su principal constante de tiempo la aporta el momento de inercia de la turbina del generador, o sea, esta. Esta constante de tiempo es mucho mayor que la del campo del generador, por lo tanto las fluctuaciones instantáneas en el control de voltaje de la excitación desaparecen mucho más rápidamente y no afectan la dinámica del control de frecuencia de potencia. El cambio de la demanda de la carga se puede identificar como, primero, cambios de la variación lenta en la demanda promedio, segundo, variaciones rápidas aleatorias alrededor del promedio. Los reguladores se deben diseñar para ser insensibles a los cambios rápidos aleatorios, ya que de otra manera el sistema estaría sujeto a oscilaciones excesivas, con el consecuencial desgaste de las máquinas rotativas y del equipo de control. Ahora vamos a ver otro tema que es la regulación de frecuencia. Para lograr una operación satisfactoria de un sistema de potencia, la frecuencia debe permanecer aproximadamente constante. El control cerrado de la frecuencia asegura la constancia en la velocidad de motores sincrónicos y de inducción. La constancia de la velocidad es particularmente importante para lograr un desempeño satisfactorio de todas las unidades de generación, ya que son altamente dependientes del desempeño de todos los servicios auxiliares asociados. Una caída considerable en la frecuencia en una red trae como consecuencia corrientes elevadas de magnetización en motores de inducción y transformadores. El uso excesivo de relojes eléctricos y el uso de la frecuencia para otras aplicaciones de temporización requieren el mantenimiento preciso del tiempo sincrónico, lo cual es proporcional a la integral de la frecuencia. Por lo tanto, no solo es necesario regular solo la frecuencia, sino también su integral. La frecuencia de un sistema es dependiente del balance de potencia activa, como la frecuencia es un factor común en todo el sistema. Un cambio de la demanda de potencia activa en un punto se refleja en todo un sistema como un cambio de la frecuencia, debido a que hay varios generadores suministrando potencia al sistema. Deben preverse algunos medios para distribuir los cambios de carga en todas las unidades. El regulador de velocidad en cada unidad de generación provee una función de control primario de velocidad, mientras que uno suplementario o secundario en la operación en el centro de control distribuye el requerimiento de generación. En un sistema interconectado con dos o más áreas controladas en forma independiente, además del control de la frecuencia, la generación dentro de cada área tiene que ser controlada de tal forma para mantener el intercambio de potencia planificado. El problema del control de frecuencia de carga que hasta ahora se ha tratado no considera el efecto de las restricciones en la rapidez del cambio de la generación de potencia. En sistemas de suministro eléctrico que tienen planta de vapor, la generación de potencia puede cambiar solo a una rapidez máxima especificada. La rapidez de generación, por consideraciones de seguridad del equipo, para las unidades de recalentamiento es muy baja. La mayor parte de las unidades de recalentamiento tienen una rapidez de generación de alrededor de 3% minuto. Algunas tienen una rapidez de generación entre 5 y 10% minuto. Si no se consideran estas restricciones, es probable que el sistema persiga perturbaciones momentáneas grandes. Esto da por resultado un desgaste individuo del controlador. Se han propuesto varios métodos para considerar los efectos de la GRC, que es control de carga-frecuencia de la generación, para el diseño de controladores automáticos de generación. Cuando se considera las GRC, el modelo dinámico del sistema se vuelve no lineal y no se pueden aplicar las técnicas de control lineal para la optimización del ajuste del controlador. Regulación primaria de frecuencia. Actúa a nivel de unidad de generación y comprende la acción automática de los reguladores de velocidad. Su función principal es tratar de modificar automáticamente la generación en forma rápida, absorbiendo los desbalances de potencia provocados por perturbaciones en el sistema, variaciones de la demanda o salidas de servicio intempestivas de generadores. Características. Debe ser una acción de control rápida tendiente a equilibrar los aparatos de generación respecto del despacho previsto, producidos principalmente por los requerimientos variables de la demanda.
Es una acción de control local. Cada unidad dispone de un regulador de velocidad que controla a la velocidad de la rotación del eje generador y actúa sobre las válvulas de admisión de vapor a la turbina en las centrales térmicas turbovapor, en la válvula de admisión de combustible en las térmicas de turbogas y en los distribuidores. Controlan el caudal y dirección del flujo de agua en las centrales hidráulicas. Es un control de característica proporcional. Luego de su actuación queda una desviación de frecuencia que se asegura la distribución de variación de carga entre las distintas unidades. La distribución de la RPF, regulación primaria de frecuencia, es rápida. Utiliza una reserva rotante de segundos para restablecer el balance de potencia. Su acción se debe completar en menos de 30 segundos. Las unidades deben ser capaces de tomar y liberar carga rápidamente. La unidad, por estar sometida a solicitaciones continuas de mayor y menor generación, debe satisfacer requerimientos técnicos exigentes y disponer de una habilitación esencial. Las unidades deben tener disponibilidad de reserva rotante para modificar rápidamente su generación. Mantener de reserva rotante una RPF, regulación primaria de frecuencia, 5% de las térmicas, 10% de las hidráulicas por velocidad de actuación. Control de carga, frecuencia y control de despacho económico. El control de carga-frecuencia con un controlador integral logra un error de cero de frecuencia en régimen permanente y una respuesta rápida dinámica, pero no ejerce control sobre las cargas relativas de varias plantas generadoras, es decir, despacho económico, del área de control. Por ejemplo, si ocurre un aumento pequeño repentino en la carga del 1% en el área de control, el control de carga-frecuencia cambia los ajustes de los cambiadores de velocidad de los gobernadores de todas las unidades generadoras del área, de modo que juntas estas unidades igualan la carga y la frecuencia retorna al valor programado. Esta opción ocurre en pocos segundos. Sin embargo, en el proceso de este cambio, las cargas de varias unidades generadores cambian de manera independiente de consideraciones de carga económica. De hecho, algunas unidades en el proceso pueden incluso resaltar sobrecargadas. Se puede ejercer algún control sobre la carga de las máquinas individuales si se ajustan factores de ganancia K sub I incluidos en la señal que representa la integral del error de control de área a alimentar a las unidades individuales. Sin embargo, esto no es satisfactorio. Se logra una solución satisfactoria mediante el uso de controladores independientes para la frecuencia de carga y el despacho económico. Mientras el controlador de frecuencia de carga es un control de acción rápida, unos pocos segundos, y regula el sistema alrededor de un punto de operación, el controlador de despacho económico es un control de acción lenta que cambia el ajuste del cambiador de velocidad cada minuto o cada medio minuto, de acuerdo con la señal de comando que genera la computadora central de despacho económico. Bueno amigos, espero que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por su atención.